¿Recuerdan de José María Aznar y del que pueda hacer que haga? Bueno, pues él en los últimos días, ya sin mencionar esa frase, había dejado la idea sobrevolando. Pero ayer dijo, por si a alguien no le ha quedado claro, ayer mismo, José María Aznar, ¿quién puede hacer que haga? Los conceptos básicos que hemos vivido hasta ahora de unidad, de institución, de constitución, de valores más éticos en una sociedad, desaparecen. Eso es lo que nos vamos a jugar en las próximas elecciones. Y a partir de eso, vuelvo a decir, el que pueda hacer, que haga. El que pueda hacer que haga. ¿Qué querrá decir? Sí, no, muy rápido, que es que yo coincido en que puede ser ofensivo, es decir, para el estamento judicial que se les meta ahí o a otros, ¿no? A policiales, pero fíjate, una pista sobre quién se puede referir a Aznar. Cuando dice quién puede hacer que haga, quiere decir el que está al frente del timón no puede suficiente. Núñez Feijóo necesita ayuda. Y recordemos que lo más ofensivo desde un punto de vista ciudadano es lo que vimos ya hace algún tiempo cuando a un senador del PP se le filtró un WhatsApp que pasaba a grupos internos del PP en el que decía que iba a controlar la sala del segundo del Tribunal Supremo por la puerta de atrás. Eso, que es muy ofensivo, lo decía alguien del PP dándolo por hecho. Y luego hay resoluciones en las que a la gente pues le puede venir a la cabeza eso. Hemos visto también hace pocas semanas al presidente, pocos días, al ministro Bolaños afeándole a un senador del PP que es qué información tenía de la UCO o de ciertos estamentos policiales cuando avanzaba cosas que iban a pasar o advertía de cosas que iban a pasar, y eso también puede levantar la sospecha de una parte de la ciudadanía sobre que la política no está haciendo sola, la oposición no está haciendo sola desde el estamento político. Eso puede pasar o no, puede ser negativo o no respecto a la percepción de estamentos como la justicia o la policía, pero yo creo que quien lo enmaraña es quien no es suficientemente delicado o que se le parece o le parece que se queda corto desde la política ahí para hacer su acción de oposición. Claro, es que el que pueda hacer que haga es una frase vaga en todos los sentidos, ¿no? En el que cada uno, y así nos pasa en esta mesa, y omnicomprensiva, cada uno puede, cualquiera. Cada uno puede proyectar en esa frase lo que le dé la gana. Todos aplauden. Y todos aplauden y tal. Pero sin embargo parece que es sofisticada, ¿no? Parece que estadista, ¿no? Qué inteligente es el presidente Aznar cuando dice que tiene eso, algo por detrás, una maniobra. Qué fino hila. Vamos a sus declaraciones, porque él habla de que en las próximas elecciones están en juego los conceptos básicos de unidad, constitución y valores éticos. Bueno, ahora empezamos a hablar, ya más allá de las abstracciones y de las frases vagas en todos los sentidos. ¿Cómo que está en juego la unidad, la constitución y los valores éticos? ¿A qué se está refiriendo el presidente Aznar? Esto es de las cosas que a mí más me sorprende, ¿no? Cómo algunos tratan de intelectualizar una supuesta catástrofe, ¿no? De sofisticar lo que es pura y llanamente oposición al gobierno. Que lo digan así, no hay ningún problema. Todo el mundo entiende que a José María Aznar no le gusta el gobierno de Pedro Sánchez, pero de ahí a hablar como hace, ¿no? Pretendidamente con sofisticación Aznar y otros de está en juego la Constitución o estamos ante una mutación constitucional, que es un concepto bastante interesante, por cierto, o que estamos ante un régimen autoritario. No estamos en Polonia o en Hungría, que por cierto antes los mencionó María, ¿no? Desde luego no hay ningún tipo de alerta internacional sobre España. Al contrario, hay un respeto por un país que funciona conforme a unos parámetros democráticos, que está sometido a muchísima tensión interna. Pero bueno, vete tú a otros. Vete tú a Francia. Vete tú a cualquier país de Europa o vete a la coalición alemana y veremos lo estable que es, pero que funciona con total normalidad, ¿no? Entonces, claro, cuando estás todo el rato con ese subtexto entre líneas de que vivimos en una dictadura, yo lo que creo es que estás traicionando a la verdad. A través de una pretendida sofisticación, el que pueda hacer que haga, ¿no? Estamos en una dictadura, con lo cual, y aquí viene lo más peligroso, el que pueda hacer que haga algo tiene que hacer. Y eso es lo más delicado, ¿no? Porque lo que pide Aznar es más madera, ¿no? A los políticos, desde luego, pero también a los que están fuera de la política, y no seamos ingenuos. Desgraciadamente se hace política o partidismo
a veces también desde la justicia. A mí no me duelen prendas en reconocerlo. O desde la cúpula de algunas estructuras del Estado, o desde los medios de comunicación. Es decir, no seamos ingenuos. Lo que dice Aznar es, vosotros patriotas, dentro y fuera de los partidos, por favor, ayudadnos a derribar a este gobierno. Y eso es profundamente antidemocrático, ¿no? Es decir, una frase vaga en todos los sentidos, donde cualquiera puede proyectar cualquier cosa que se basa en una mentira, y es que vivimos en una dictadura, eso es el subtexto de esta frase, y que combina una especie de rebelión que fuerce las costuras de un Estado democrático. Esto es ni más ni menos lo que está proponiendo Aznar. Y a mí me parece que darle, ¿sabes?, carta de naturaleza o alabar su pretendida sofisticación, pues es un flaco favor a la verdad. Bueno, yo renuncio a interpretar al señor Aznar porque como no sé a quién se refiere, desde luego si alguien interpreta que se refiere a los jueces me parece radicalmente falso. Y cuando tú dices, Dani, es que se hace partidismo desde las decisiones judiciales, yo esto lo matizaría. Hay lecturas partidistas de las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales las toman tribunales muy plurales en muchísimos sitios distintos y sobre casos diferentes. Sí, yo no dudo de la legitimidad de las decisiones. Articular una supuesta reacción coordinada y además subrepticia, espúrea de jueces para derrocar al gobierno es que me parece... Pero negar la ideología de los jueces o las ganas que puedan tener de derribar al propio gobierno. No, pero es que los jueces... Mira, hay aquí una ventaja tremenda y es que los jueces normalmente deciden en colegios plurales, formados por claro, mira la sentencia del fiscal general. 5 o 7, en donde expresan y argumentan sus decisiones conforme a la interpretación de la ley, que tiene una técnica preestablecida. Pero que igual no se refería a los jueces. Igual no. No, ¿perdona? Quiero decir que igual Aznar no se refiere. Yo creo que se refiere a todo el mundo. Al que pueda hacer se refiere. Pero como se ha introducido aquí una especie de conspiración político-mediática judicial, pues yo contesto en la parte que creo conocer algo y porque... No, que igual no se refería a los jueces ni a nadie. Aznar estaba apelando a todos los neoconservadores. Por favor, al sistema democrático transmitir la idea de que los jueces actúan por motivos políticos. Los jueces porque al final los jueces son la única y última garantía de la eficacia de nuestros derechos y de nuestras libertades. Y es que además no creo que se pueda introducir esa maledicencia me parece es que no creo que Aznar se esté dirigiendo a todos los jueces. No. Será unos jueces de su se refiere al que puede hacer, Silvia, al que puede hacer. Que a todos no le valdría. A toda esa gente a la que representa, que son neoconservadores, pero ultraliberales, pero Raquel, volvamos dentro de la Iglesia María. Pero volvamos a lo que yo planteaba antes. Es una conspiración. Las informaciones sobre el caso Salazar es una conspiración también. Pero eso no tiene nada que ver. No, sí que tiene que ver. A lo mejor es el que puede hacer que hace también. Sí que tiene que ver. Estamos hablando de porque se está apelando. No creo que Aznar le pida los dos problemas, es una vergüenza, pero sí que es importante. Digo, es que lo saco mi medio, claro que es una vergüenza. Vamos a mirarlo de otra manera. ¿Quién podría sentirse Ferran apelado por José María Aznar? No, que yo creo que... Creo que al darle la vuelta a la pregunta ya hay... No, pero si yo escucho a José María Aznar, me siento apelado o creo no. Que lo he dicho antes. Yo creo que yo no descartaría que fuera una apelación al propio Núñez Feijóo, lo he dicho antes. No lo descarto porque es verdad que hay voces en el Partido Popular que abogan por una moción de censura instrumental, pero que yo como María, yo no me atrevo a meterme en la cabeza de José María Aznar, Dios me libre, evidentemente, pero que eso es una posibilidad que no hay que descartar, porque es verdad que yo no veo una conspiración porque todos los casos judiciales que afectan al gobierno son de estamentos el Supremo, la Audiencia, los juzgados de Extremadura, juzgados de Madrid, son muy variopintos, por tanto, que haya detrás una conspiración contra el gobierno, pues habría que probarlo. Es que igual que está pidiendo justamente y el último problema que ha tenido el gobierno, que es el caso del acoso sexual en la propia presunto acoso sexual en la propia Moncloa, también hay medios que están planteando la posibilidad de que haya una conspiración, de que haya una intencionalidad detrás. Claro, todo es una conspiración. No sé por qué desviáis tanto el foco. Los ciudadanos al votar
o el presidente de gobierno, sea quien sea, al disolver las Cortes. Es la única manera de que se pueda hacer algo en democracia que sea democrático. Lo que está pidiendo José María Aznar es que se haga algo fuera de eso. Bueno, yo eso no lo sé. Eso no lo sé. Eso es una interpretación. No, presidente de gobierno no es ninguna interpretación. Hombre, sí, es una interpretación, es decir, Daniel. ¿quién puede hacer en democracia? ¿Quién puede hacer en democracia? Los votantes. Los votantes y los representantes a través... Pues a lo mejor se refiere a las elecciones en Extremadura. Pues a lo mejor. Claro, es que... yo esperaría de una persona que ha presidido este país durante 8 años que se dejara de juegos. Que diga, ¿quién puede hacer? ¿A quién se refiere usted? Porque en democracia los únicos que tienen el poder de tomar ese tipo de decisiones son el pueblo español y después sus representantes en las urnas. ¿No le llega al señor Aznar con eso? Que nos explique exactamente quién. Pues que nos lo explique. No, yo estoy a favor de que lo explique. Vago, yo estoy a favor. Lo que alienta es el que pueda hacer. Que nos preguntemos si hay gente que a lo mejor no debería estar haciendo nada, pero que pueda hacer algo. ¿Y esos quiénes son? Pues la lista es larga. Tony. Sí, yo solo un apunte. Mira, cuando buscas la palabra conspiración dice acuerdo secreto entre varias personas para planear algo oculto, normalmente legal o perjudicial. Secreto. Cuando Aznar pide ante todas las cámaras y por segunda vez explícitamente el que puede hacer que haga, no tiene nada de secreto. Es decir, por tanto, no hay una conspiración en este caso. Te está pidiendo movilización explícita. Y decía María y Ferran que no se podían poner en la cabeza de Aznar, yo seguramente tampoco, pero claro, si no nos ponemos por un lado, tampoco por el otro. No podemos decir que sea radicalmente falso que se esté dirigiendo, por ejemplo, a algunos jueces, que no quiere decir a toda la judicatura, al estamento judicial, sino quiere decir a personas conservadoras que no compartan el gobierno actual. Y eso pueden haber jueces, pueden haber albañiles, pueden haber periodistas, pueden haber policías, pueden haber políticos, puede haber X políticos que no sean Núñez Feijóo porque se quede corto y que sean los Ayuso o otros o lo quien sea. Pero es obvio que ha habido en los últimos años una politización de la justicia, por ejemplo, y una judicialización de la política, y eso lo hemos vivido. Eso no debería ser, pero como en todos otros ámbitos de la vida nadie es perfecto, existen fallas, existen errores, existen excesos, y eso yo creo que es objetivo, y el gobierno a día de hoy incluso lo admite, cuando quizás lo negaba en el pasado, pero ahora lo ve más nítidamente, que también se puede dar en estamentos como el judicial. También en el policial hemos visto cloacas del Estado, policías patrióticas, hemos visto cosas que son ofensivas para el ciudadano que se hayan dado, pero que no quiere decir que por señalarlas y decir que existan estés ofendiendo a ese estamento. No, al contrario, querrías que eso no fuera así, pero desafortunadamente vivimos un estado imperfecto porque lo componen personas, y yo creo que en esto nadie es perfecto, ¿no? Pero en todo caso yo descartaría la conspiración. No, Aznar lo está pidiendo abiertamente a quienes se sientan interpelados como conservadores o como anti-Aznar, o como anti-Pedro Sánchez o como anti-gobierno del PSOE, pero está siendo nítido, no está conspirando. Aznar se está refiriendo a todos aquellos que comparten su diagnóstico, estén donde estén, sean o no militantes del Partido Popular. Yo me pregunto, quería hacer una consideración previa, ¿no? ¿Qué autoridad moral tiene una persona que mintió a todos los españoles en el peor atentado de la historia de este país y llamó director de periódico a director de periódico para mentir, diciendo que había sido ETA cuando sabía ya, había información de inteligencia de que no había sido de ETA el 11M, ¿no? ¿Qué autoridad moral tiene un expresidente que le metió un boli en el escote, por ejemplo, a una periodista? ¿Qué autoridad moral tiene para definir una España que ha definido previamente a la repetición del que pueda hacer que haga, que realmente, no sé, yo creo que España, sé que España es una democracia, que está llena de gente muy valiosa, que trabaja todos los días, en la pública, en la privada? Eso como consideración previa, pero luego respecto a su repetición de la frase hay una diferencia respecto a la primera vez que lo dijo, que él mismo creo que hizo ese hallazgo. Esta repetición de la frase que ha hecho ahora es una especie de reivindicación orgullosa de lo que ha conseguido aunar con esa frase, y luego se ha escuchado un poco que ahora ya a esa frase le siguen aplausos. Es decir, él mismo se está reivindicando como un pilar de ese acoso y derribo. Quiero puntualizar que el gobierno y el Partido Socialista ha puesto de su parte y hay casos de corrupción, o personas del gobierno han puesto de su parte y hay casos de corrupción muy graves siendo investigados, ¿no? Pero alentar
esta exageración absoluta, constante, de que España es una dictadura, de que esto ya no se sostiene, ¿no? Luego vemos que hay consecuencias, ha habido consecuencias jurídicas y, por ejemplo, también de la Iglesia española, que también ha entrado en este que pueda hacer que haga. España no debería dirigir su destino respecto a personas a las que se les dice haz algo para que esto caiga. La democracia es de los españoles, no de los lobbies, no de instituciones que no estén en el Parlamento y, por supuesto, no pueden ser jaleadas por una persona que tiene una posición institucional de expresidente de gobierno. Yo no acabo de ver cómo el señor Aznar puede patrimonializar esa frase, francamente. Y me cuesta mucho también introducir a los jueces en la ecuación de una supuesta ofensiva contra no se sabe quién. Yo creo que eso es justamente ofensivo para el Poder Judicial y además es incierto. Creo que todos podemos esperar que los jueces hagan su trabajo cuando aparecen casos de corrupción, seguramente consecuencia del propio transcurso del tiempo en el ejercicio de un gobierno que ya lleva 7 años. Y confundir la depuración de responsabilidades penales en casos gravísimos de corrupción que implican a cargos de la administración con una ofensiva me parece contra la amnistía, sencillamente... por ejemplo, María, antes de que se produjera siquiera la ley, ya había manifestaciones de jueces en la calle. ¿Eso no es una ofensiva política contra decisiones legítimamente tomadas en el Parlamento? Pero vamos a ver una cosa. La amnistía fue percibida por alguna parte del sector judicial, no todos, las manifestaciones fueron muy minoritarias. Pero ¿cómo estamos acabando aquí si yo he pedido la opinión de Aznar el que pueda hacer que haga? No, yo no sé a qué se puede referir, pero desde luego ya te digo yo que si él pretende referirse a los jueces, a mí me parece no solamente una equivocación, sino además incierto. Y te diré algo sobre la amnistía. La amnistía fue percibida por un sector minoritario de la carrera judicial y fiscal como una quiebra de un valor constitucional que es ejecutar lo juzgado, ¿vale? Cuando eso se produce, y no ha ocurrido solamente aquí, sino también en países como Polonia, como Hungría, cuando ha habido leyes que atacan al Poder Judicial y a la depuración de los valores constitucionales, los jueces reaccionan así. ¿A mí me gustan los jueces en la calle? No. Pero te diré algo, las instituciones europeas, el propio Consejo Europeo y el propio Tribunal de Estrasburgo ha avalado la reacción de jueces en la calle cuando consideran que las leyes están invadiendo valores constitucionales. Por reconducirnos al el que pueda hacer que haga, que ahora ya sí lo soltó ayer José María Aznar, literalmente, de nuevo, daba la sensación que decía entre paréntesis, porque lo de hoy en día no es suficiente. No, a lo mejor se refiere, yo antes hacía referencia a que en el Partido Popular hay gente que piensa que Feijóo debería presentar una moción de censura aunque fuera para perderla. Por tanto, no sé si se refiere José María Aznar a la presentación de una moción de censura instrumental. No estoy en su cabeza, afortunadamente, ¿no? Pero yo creo que es frívolo alentar la teoría de la conspiración. No solo por los casos de corrupción. Al final hay 3 personas que han pasado por la cárcel, 2 de ellas permanecen y uno ha sido un ministro, el de mayor presupuesto del gobierno, 2 secretarios de organización del PSOE. Por tanto, yo no sé si se puede hablar de conspiración. Igual que no sé si es una conspiración las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, que también lo estamos viendo en los últimos días. Ahora resulta que en realidad a Paco Salazar se le está fusilando desde las ventanas de la Moncloa, se ha llegado a escribir, porque resulta que las feministas del PSOE no le perdonan al gobierno español que le diera tanta preponderancia en el Ejecutivo a Irene Montero. Y pero todo es una ¿qué tiene que ver? Todo es una hablar de todos los temas, de verdad, siempre hablamos de todos los temas. Pero me resulta curioso que hayamos sacado las declaraciones de José María Aznar, el que pueda hacer que haga, y al final se los esté yendo el tema. ¿Vosotros a quién creéis que se está refiriendo José María Aznar con el que pueda hacer que haga? Porque aquí tiene 2 posibilidades. Uno, o a alguien dentro del Partido Popular o a gente fuera del Partido Popular y de la política. Pues yo por eso digo que el decir que todo es una conspiración judicial en cuanto a la corrupción de las feministas del PSOE respecto a los casos de acoso, lo que tenemos que ver es si eso ha sucedido o no ha sucedido. Los casos de acoso parece que han sucedido, se están investigando, veremos qué concluye. Los casos de corrupción están en instrucción y hay 3 personas que han pasado por la cárcel. Por tanto,
Eso ha sucedido, no es una conspiración. ¿A quién se refiere Aznar? Él sabrá a quién se refiere. Pero yo no descartaría tampoco que fuera al propio Núñez Feijóo instándole a presentar esa moción de censura instrumental a la que hacíamos referencia, que no tiene ninguna posibilidad de victoria, pero que visualizaría la situación en la que se encuentra el gobierno en el Congreso de los Diputados. ¿Qué querrá decir, Tony? ¿Qué querrá decir? Bueno, yo creo que ya lo hemos entendido hace tiempo. De hecho, es su tercer, yo diría que gran hit de frase desde el España va bien y el váyase señor González, el que puede hacer que haga. Yo creo que ha sido una de las grandes frases de José María Aznar, más populares porque, entre otras cosas, se le ha encontrado significado clásico o práctico, ¿no? Es decir, al final hemos visto que la ofensiva contra el gobierno de Pedro Sánchez no ha sido solo en el Congreso de los Diputados, no ha sido solo desde la función del PP, sino que, bueno, se ha orquestado una operación político, mediático, judicial que mucha gente puede observar, ¿no? Es decir, ha habido resoluciones como la del mismo fiscal general del Estado que mucha gente no la ha entendido, no solo los 2 votos particulares que hubieron ahí en el tribunal, sino más allá, y existen, pues eso, jueces que en estos momentos forman parte de eso, de una ofensiva que parece, como mínimo, que va más allá de lo estrictamente político. Parece que a muchos se les queda corto Núñez Feijóo, y yo creo que esto también se vislumbra en las declaraciones de Aznar. Como líder de la oposición, ya no solo porque no se atreve a presentar una moción de censura, no sea acaso que a alguien le venga a la mente Hernández Mancha en el 87, alguien que no demostró ser muy ducho en las artes parlamentarias y no aprovechar ni siquiera esa plataforma para presentar una oposición nítida y alternativa nítida, aunque no tuviera los números, sino porque eso, parece que el votante del PP no encuentra en Núñez Feijóo a alguien que digas, vamos a votar, pero además nos vienen a votar otros por nuestro líder. No, eso no pasa. Vox sigue creciendo y ante esa debilidad de la gran alternativa que debería ser al PSOE, que es el PP, pues que el que puede hacer que haga. Es decir, y yo creo que se está notando la ofensiva en medios de comunicación, la ofensiva eso, desde todos los puntos de vista. Yo creo que no se vivía desde los tiempos en que alguien llegó a la conclusión, allá en los 90, y así lo confesó Luis Mariansón, de que al presidente del gobierno, entonces Felipe González, pues con que no se le podía echar por las urnas, pues se tenían que remover todos los cimientos del Estado si era necesario.